Durante el confinamiento, toda la familia, incluida Nasia, se reunió en casa de Mahbub. Nayem aprovechó para contarle a Nasia sus frustraciones y le preguntó, ¿por qué Sabina siempre duerme con su padre? Entiendo que es su padre, pero ella ya es una mujer adulta con marido. No está bien. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real que les hará quedar boquiabiertos. Esta vez nos trasladamos a una pequeña localidad en Bangladesh, más precisamente a Kurigram, un distrito en la región norte del país. Kurigram, parte de la división de Rampur, es conocido por su diversidad y por ser un lugar donde la mayoría de sus habitantes dependen de la agricultura para vivir. Pero, detrás de la tranquilidad de este lugar, se oculta una historia inquietante sobre una familia con una dinámica bastante inusual y perturbadora. Todo empieza con el hijo, y, sorprendentemente, el padre termina siguiendo sus pasos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquí? Acompáñenos mientras desvelamos todos los detalles de esta historia, profundizando en cada aspecto. ¡Vamos allá! Antes de continuar, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Y claro, comparte esta historia con tus amigos. Seguro que querrás hablar de ella. Así empieza la historia. En Kurigram, vivía un hombre llamado Mahbub, nacido en 1960. De joven, trabajó como funcionario en la zona de Mahendranagar, hasta que se mudó a Kurigram. Mahbub era conocido por ser guapo, seguro de sí mismo y tener un carácter fuerte. En 1984, se casó y formó su familia. Su hija Sabina nació en 1987, seguida por dos hijos, Naid y Niloy, con apenas un año de diferencia entre ellos. Lamentablemente, la esposa de Mahbub falleció en 2000, dejándolo solo para criar a sus tres hijos. Después de retirarse anticipadamente, Mahbub se dedicó por completo a la agricultura. Con su granja y un equipo de empleados, logró asegurar el bienestar de su familia y evitar cualquier problema económico. Sabina, al ser la única hija, recibió un trato especial, siempre con mucho cariño. En 2003, ingresó a una universidad conocida para estudiar administración de empresas, con el total apoyo de su padre. Tras graduarse, le costó encontrar trabajo, ya que en esa región las oportunidades laborales para las mujeres eran limitadas. Sin embargo, gracias a las conexiones de Mahbub, consiguió un puesto como profesora en una escuela secundaria privada, un trabajo que le gustaba mucho por su amor a los niños. Por otro lado, Naid y Niloy tuvieron una experiencia diferente. A diferencia de Sabina, su padre no les incentivó a estudiar más allá de la secundaria. En vez de eso, les asignó la responsabilidad de ayudar en la granja, que se convirtió en su ocupación principal. La relación de Mahbub con Sabina era especialmente cercana. Para algunos, esto era natural, dado que él tenía que cumplir el rol de padre y madre. Sin embargo, muchos encontraron que esa cercanía era un poco rara. Familiares y amigos a menudo notaban momentos que se sentían demasiado íntimos para un padre y su hija, lo que generó rumores de que la relación podría ser algo más allá de lo normal. Para disipar esos rumores, en 2012, Mahbub comenzó a cortejar a Hasina, una mujer viuda con un hijo. Hasina era 11 años más joven que Mahbub, y aunque él ya estaba retirado y gestionaba su granja de arroz, ella lo veía como una pareja estable que le brindaría seguridad en sus años más avanzados. Después de un noviazgo de solo 4 meses, se casaron en julio de 2012. Mahbub tenía 53 años y Hasina 42. Tras la boda, Hasina se mudó con su hija de 19 años, Nasia, lo que cambió por completo la dinámica en el hogar. La relación entre Sabina y su hermanastra Nasia no fue nada fácil. Sabina siempre pensó que Hasina y Nasia solo se aprovechaban de su padre, sin mostrar realmente interés por él. A pesar de que Nasia intentaba acercarse, saludando amablemente y buscando una conexión, Sabina nunca la aceptó. Hasina y Nasia trataron de mantener una actitud positiva, esperando que Sabina simplemente necesitara tiempo para adaptarse. Creían que, con el tiempo, todo se calmaría. En 2013, Mahbub decidió inscribir a Nasia en la universidad, lo que la llenó de alegría. Sin embargo, para Sabina, esto solo aumentó el resentimiento. Sentía que el dinero de su padre se estaba gastando en su nueva esposa y en su hijastra. Sabina comenzó a alejarse cada vez más, negándose a regresar a casa y volviéndose difícil de contactar. Casi un año después de la boda, su animosidad hacia Hasina seguía intacta,
y los intentos de Mahbub por mediar en la situación fueron en vano. El punto de quiebre llegó cuando Sabina desapareció durante 2 semanas, negándose a regresar. La preocupación por ella afectó tanto a Mahbub que su salud empeoró y perdió mucho peso. Sabina no volvió hasta que él fue hospitalizado, y cuando lo vio tan débil. En mayo de 2014, las tensiones entre Sabina y Hasina llegaron a su punto más alto en una discusión bastante intensa. Hasina, intentando calmar las cosas, comenzó disculpándose por cualquier daño que su matrimonio con Mahbub pudiera haber causado. Le explicó a Sabina que no intentaba reemplazar a su madre fallecida, sino que solo quería ser un apoyo tanto para ella como para Mahbub. Sin embargo, Sabina rechazó completamente sus intentos de reconciliación. Le dijo que no le gustaba, que no quería que estuviera allí y que preferiría que se fuera. Con 28 años, Sabina sentía que lo había perdido todo desde que Hasina y Nasia entraron en la vida de su padre, su atención, su tiempo y su dinero. A pesar de los esfuerzos de Mahbub por mediar entre ellas, el resentimiento de Sabina nunca disminuyó. Además, Mahbub, tratando de recuperar el favor de su hija, pasó cada vez más tiempo con ella, incluso durmiendo en su habitación en lugar de con Hasina. Aunque Hasina trataba de justificar esta situación como una búsqueda de consuelo por parte de Sabina, la verdad es que todo se volvió cada vez más incómodo para todos. En 2016, después de 3 años de matrimonio marcados por constantes conflictos, Hasina tomó la difícil decisión de pedir el divorcio. Sentía que no había felicidad en su relación, pues el vínculo entre Mahbub y Sabina era demasiado fuerte para romperlo. Con respeto, Hasina regresó a su ciudad natal, Pulvari, pero le pidió a Mahbub que dejara que Nasia se quedara para terminar sus estudios, ya que ella no podía permitirse mantener la educación de su hija. Mahbub aceptó y le prometió que trataría a Nasia como si fuera su hija. En marzo de 2016, su divorcio se finalizó y Hasina oficialmente dejó la vida de Mahbub. Sin embargo, Nasia permaneció en la casa para continuar con sus estudios, aunque su relación con Sabina seguía siendo tensa. A pesar de la situación difícil, Mahbub mantuvo su compromiso con Nasia, ayudándola a construir un futuro mejor. Por su parte, Sabina continuó aferrándose a su padre, con su amargura moldeando aún más la complicada historia de esta familia. En 2017, Sabina comenzó a salir con un hombre llamado Nayem Godara, que era 1 año mayor que ella. Nayem, que había sido entrenador de fútbol, ahora trabajaba como árbitro y estaba involucrado en la Unión Deportiva Regional de Kurigram. Su relación no fue fácil desde el principio, debido principalmente a los cambios de humor y la naturaleza exigente de Sabina. Si Nayem llegaba tarde a recogerla del trabajo, Sabina se enfurecía y le reprochaba durante días. Si tardaba mucho en responder sus mensajes, lo acusaba de ser infiel, y si no aparecía una noche por culpa de las malas condiciones de las carreteras, ella se desquiciaba. Nayem sentía que tenía que estar disponible todo el tiempo para hacerla feliz. Las constantes discusiones provocaron varias rupturas, pero bajo la presión de Mahbub, quien le prometió a Nayem comprarle una casa y un coche, finalmente se casaron en junio de 2018. Sabina tenía 32 años y Nayem 33. Los primeros meses de matrimonio parecían prometedores. Nayem hacía todo lo posible para mantener a Sabina contenta, incluso apresurándose a cumplir todos sus caprichos. Pero, con el tiempo, Sabina empezó a pasar más y más tiempo en la casa de sus padres. Nayem, queriendo estar cerca de ella, terminó quedándose con frecuencia en casa de sus suegros, aunque a regañadientes. Durante esas visitas, Nayem comenzó a notar la actitud fría de Sabina hacia su hermanastra, Nasia. En ese momento, Nasia estaba haciendo unas prácticas en una compañía de seguros y, a menudo, Sabina la menospreciaba. Le decía cosas como: «No tienes por qué vivir aquí. Tus prácticas ya están pagadas». Nasia le explicaba que solo quería ayudar a cuidar de su padre, pero Sabina la respondía de forma tajante: «Yo me encargaré de él. No tienes que venir todos los días. Me voy a mudar aquí con mi marido». Nasia, aunque un poco avergonzada, terminó admitiendo que su salario de becaria no era suficiente y que quedarse en la casa le ayudaba a ahorrar. Pero las constantes quejas de Sabina la llevaron a tomar la decisión de mudarse con una amiga. Desde entonces, Nasia solo regresaba una vez a la semana para ver a su padre y darle su medicación. Mientras tanto, Nayem, molesto por quedarse más tiempo del que le gustaba en casa de sus suegros, se veía obligado a hacerlo porque Sabina rara vez volvía a la suya. La situación alcanzó un punto crítico en mayo de 2020,
Cuando, durante el confinamiento por la pandemia, Nayem se quedó atrapado en casa sin partidos que arbitrar y sin ingresos. Se sintió ignorado y rechazado por Sabina, quien se negó a dormir más a su lado, lo que solo tensó aún más su relación. Durante el confinamiento, toda la familia, incluida Nasia, se reunió en casa de Mahbub. Nayem aprovechó para contarle a Nasia sus frustraciones y le preguntó, ¿por qué Sabina siempre duerme con su padre? Entiendo que es su padre, pero ella ya es una mujer adulta con marido. No está bien. Fue entonces cuando Nasia le compartió la experiencia de su madre. Le explicó cómo su madre, Asina, había vivido una situación similar. Mahbub siempre prefería dormir en la habitación de Sabina, en lugar de estar con su esposa, lo que finalmente llevó al divorcio. Sintiéndose incapaz de soportarlo más, Nayem solicitó el divorcio en julio de 2020, apenas 2 años después de haberse casado. Sabina no parecía especialmente afectada por la separación. Más bien, se sentía aliviada de haber estado casada y de no ser vista como una solterona. En mayo de 2021, Nasia decidió mudarse definitivamente de la casa de su padre para comenzar una nueva etapa en su vida. Volvió a su antigua pasantía en la empresa de seguros y alquiló un pequeño departamento. Aunque vivía separada, seguía visitando regularmente a Mahbub y a veces le llevaba comida o cosas que necesitaba. Después de todo, él había hecho mucho por ella y le gustaba pasar tiempo con él. Una mañana de junio, Nasia fue a casa de su padre para entregarle un libro religioso que él había pedido. Al llegar, se sorprendió al ver la casa hecha un lío y que un chico de los recados le dijo que allí se había celebrado una boda la noche anterior. Al preguntarle quién se había casado, el chico no quiso decirle nada. Mahbub, al escuchar la conversación, rápidamente lo apartó, explicando que un pariente había alquilado la casa para el evento. Nasia, sin conocer muchos de los parientes de su padre, no insistió más. Pasaron los meses, y en noviembre, Nasia empezó a notar algo extraño. Sabina parecía tener más cuerpo, su vientre estaba ligeramente redondeado. A Nasia le llamó la atención que su hermanastra pudiera estar embarazada. Pero si eso fuera cierto, no podría ser hijo de Nayem, ya que hacía más de 1 año y medio que se habían divorciado. Preocupada y curiosa, Nasia decidió escribirle a Nayem, comentándole lo que había observado. Nayem, todavía marcado por el resentimiento hacia Sabina, comenzó a sospechar más que nunca. Llevaba un tiempo pensando que había algo raro en la relación entre Sabina y su padre, y si este embarazo tenía algo que ver con eso, estaba decidido a desenmascararlo. El 3 de diciembre de 2021, Nayem decidió enfrentar a Sabina directamente. Cuando llegó a la casa de Mahbub, no pudo evitar notar que Sabina tenía una pancita de embarazo bastante evidente. Ella dijo que ya tenía 6 meses, pero se negó a decir quién era el padre. Frustrado, Nayem se fue a casa y llamó a un amigo abogado para contarle todo y pedirle consejo. Le explicó que, durante su matrimonio, Sabina nunca le permitió tener intimidad con ella, lo que solo alimentó su sospecha de que el niño podría ser de su propio padre. Incluso había pillado a Sabina y a Mahbub en situaciones comprometedoras en 2 ocasiones, pero sin pruebas firmes, no podía hacer nada. Ahora, pensó que el embarazo podría ser su oportunidad para confirmar la verdad con una prueba de ADN. El amigo abogado le explicó que, aunque una prueba de ADN podría demostrar la paternidad, solo Mahbub sería castigado según la ley. Sabina, como mujer involucrada, no enfrentaría consecuencias legales por lo que se consideraba una relación inapropiada. Esto lo dejó más desconcertado, pero seguía buscando respuestas. Para mediados de diciembre de 2021, las tensiones finalmente explotaron. Nasia le envió un mensaje a Nayem, contándole que había tenido una pelea física con Sabina después de una discusión fuerte. Nayem decidió que ya era hora de poner las cartas sobre la mesa. Al llegar a la casa de Mahbub, el ambiente estaba completamente desbordado. Sabina, furiosa, acusaba a Nasia de contarle a Nayem detalles íntimos de su vida. Decía que su exmarido no tenía derecho a meterse, y que Nasia ni siquiera era su hermana biológica. Pero Nayem ya no pudo más. Gritó todo lo que llevaba dentro, acusando a Sabina de haberlo mantenido en un matrimonio vacío y sin amor, de quitarle todos los regalos y promesas que le había hecho, y, lo más perturbador de todo, de tener un comportamiento inapropiado con su propio padre. Abiertamente la llamó repugnante, recordando los momentos que había presenciado pero que no podía probar. En ese momento, Mahbub apareció de repente, llorando, y gritó que pararan de gritar en su casa. Mientras la tensión se apoderaba de la habitación,
Nasia se acercó a su padrastro, pero Sabina, en un arrebato de ira, cogió un jarrón de la mesa y se le estrelló en la cabeza. Nasia cayó al suelo, sangrando por la herida. En medio del caos, Nayem, furioso por lo que había hecho Sabina, empujó a la mujer hacia una esquina del comedor. Con rabia, la golpeó varias veces contra la pared, a pesar de que Mahbub trataba de intervenir. Pero, completamente abrumado por la furia de Nayem, Mahbub no pudo hacer nada más que observar, horrorizado, mientras Nayem apretaba su agarre alrededor del cuello de Sabina, asfixiándola hasta que cayó al suelo, inerte. En un último acto de ira, Nayem pateó con toda su fuerza el estómago de Sabina antes de salir rápidamente con Nasia y llevarla al hospital. Mientras tanto, Mahbub llamó a una ambulancia, que llegó casi una hora después para trasladar a Sabina al hospital. Trágicamente, 2 días después, Sabina y su hijo nonato fueron declarados muertos. A los 34 años, Sabina perdió la vida. Una semana después del incidente, Nayem fue arrestado en su casa sin resistencia alguna. Durante la investigación, salió a la luz una verdad impactante. El señor Mahbub confesó que su relación con Sabina había traspasado todos los límites de lo aceptable, era mucho más que una simple relación padre-hija. Reveló que todo había comenzado años atrás, cuando él solía quedarse a dormir en su granja, dejando a Sabina sola con sus 2 hermanos menores, Naid y Niloy. Según Mahbub, Naid y Niloy comenzaron a coaccionar a Sabina durante sus ausencias. Sintiéndose impotente, Sabina terminó cediendo a sus exigencias. Cuando finalmente le contó a su padre sobre los abusos, Mahbub se enfureció y echó a sus 2 hijos de casa. Después de eso, cortó todo lazo con ellos, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Traumatizada por el abuso, Sabina empezó a dormir en la habitación de su padre, buscando consuelo y una sensación de seguridad. Sin embargo, una noche, los límites se cruzaron y su relación se volvió física. Con el tiempo, Sabina se volvió más apegada y posesiva, iniciando encuentros y exigiendo la atención constante de su padre. Cuando Mahbub se volvió a casar, los celos de Sabina se descontrolaron. Hizo todo lo posible para alejar a su madrastra y finalmente lo logró. Incluso consiguió enemistarse con su hermanastra, Nasia, aunque ésta seguía visitando a su padre, algo que a Sabina le molestaba profundamente. Mahbub admitió que había intentado distanciarse de Sabina, especialmente después de que ella se casara con Nayem. Esperaba que el matrimonio le diera un nuevo comienzo. Sin embargo, según los informes, Sabina usó el matrimonio solo como una forma de escapar del estigma de estar soltera. Nunca permitió que Nayem la tocara, manteniendo una relación distante hasta que finalmente se divorciaron. Para Nayem, el divorcio y las manipulaciones de Sabina dejaron cicatrices profundas. Descubrir la naturaleza de la relación entre Sabina y su padre avivó su ira, llevándolo a buscar venganza por todo lo que había soportado. Y aquí viene el giro más impactante. El señor Mahbub finalmente admitió que se había casado con Sabina. La ceremonia de boda con la que Nasia se había topado antes era, en realidad, el matrimonio de su padre con su propia hija. ¿Y el bebé que Sabina llevaba en su vientre? Era de Mahbub. Según él, todo esto sucedió porque Sabina insistía en que no quería a ningún hombre en su vida excepto a su padre. Ella creía que su papel era ocupar el lugar de su difunta madre, y de nadie más. Nasia testificó más tarde en el tribunal, revelando que había sido testigo de un comportamiento inapropiado y antinatural entre Sabina y su padrastro durante la pandemia. En ese momento, quería irse de casa, pero estaba atrapada debido al confinamiento y a su desempleo. También decidió no compartir esto con su madre, por temor a causarle angustia emocional o empeorar su salud. Por su parte, Nayem nunca había revelado directamente lo que sabía. Solo insinuó la verdad, sugiriendo que Sabina estaba embarazada sin tener un marido, pero dejó que la investigación siguiera su curso. Cuando la verdad salió a la luz, confirmó las peores sospechas de Nayem. Algo profundamente malo había estado ocurriendo en esa casa durante años. Nasia admitió que sentía resentimiento hacia Sabina, quien siempre la había tratado con frialdad y dureza. Pero sus sentimientos hacia Mahbub eran mucho más complejos. A pesar de todo, Mahbub siempre había sido amable con ella, pagó su matrícula universitaria, le transfería dinero en secreto para ayudarla y la llamaba con frecuencia para saber cómo estaba. Aunque Nasia despreciaba a Sabina, la idea de que Mahbub fuera castigado la entristecía. Mientras tanto, Nayem defendió sus acciones en el tribunal, argumentando que su ataque a Sabina se debió a años de ira y frustración reprimidas.
Insistió en que había actuado para proteger a Nasia después de presenciar el comportamiento violento de Sabina. Al final, los jueces del Tribunal Superior Provincial de Rampur emitieron su veredicto. Nayem fue declarado culpable de agredir a Sabina y condenado a 25 años de prisión. El señor Mahbub, por su parte, debido a su relación ilícita con Sabina, recibió una sentencia reducida de 3 años, tomando en cuenta su avanzada edad. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?